Las señales del mercado, la trastienda del poder, los personajes claves del mundo empresarial y, ¿por qué no?, innovación, startups y tiempo libre. Por la 100.1, un espacio para conversar e informarse. Esto es DF en Infinita. 15 minutos falta para las 8. Martín Baeza está con nosotros y con él vamos a conversar. ¿Cómo te va, Martín? Bien, ¿a ti, Juanma? Muy bien también, pues. Muy buenos días. ISAPRES marcaron la pauta. Pensamos que iba a ser más piolita todo, pero se nos vino el terremoto encima cuando llegó el momento de conocer cómo iban a ser las devoluciones. Sí, nos estamos acostumbrando como que una vez al mes la ISAPRES nos den una semana donde está en el centro de los noticiarios, de los titulares, ¿cierto? Yo te iba a proponer hoy día, me quiero retrotraer a lo que debe ser el origen de esta polémica que tuvimos esta semana, ¿cierto? Por las devoluciones de estas cuotas de 400, 500, 600 pesos que están recibiendo algunos afiliados. Al origen de esta polémica, con el origen me refiero a la famosa ley corta, ¿cierto? O más precisamente al momento en que se aprobó la ley corta. Mira, tú dime si me estoy extendiendo mucho, pero... No, déle nomás. La idea es darle contexto a esto. Me parece que es muy importante, sobre todo porque la discusión que estamos teniendo esta semana es justamente buscar responsabilidades, ¿cierto? Responsabilidades políticas. Mira, no sé si tú te acuerdas de estas discusiones que tuvimos hace 6 meses, en esas semanas de la primera quincena de mayo, que había una fecha límite para que todo el Congreso aprobara este proyecto, muy apurados con esta fecha límite que era el 13 de mayo que había puesto la Corte Suprema, para sacar esta ley corta. La ley corta tenía que, a grandes rasgos, cumplir 2 cosas. Lo primero era aplicar este fallo de la Corte Suprema, que ordenó que todas las ISAPRES tenían que aplicar la famosa tabla de factores única que iba a hacer que cayeran sus ingresos. Por ende, lo segundo era aprobar este proyecto de alguna manera que hiciera que las ISAPRES no quebraran. Porque sabemos que si las ISAPRES quebraban, la crisis iba a ser de todo el sistema de salud. Bueno, claro, ese era el argumento. Y a partir de ahí también surgían las especulaciones de quienes pensaban que dentro del gobierno, dado que este gobierno en algún momento tenía un plan de tener un sistema único de salud, un sistema nacional de salud concentrado en el Estado, y que las ISAPRES pasaran a ser como seguros complementarios simplemente. Habían quienes consideran que esta era una oportunidad de oro para dejar caer a la ISAPRE y por lo tanto poder instalar a la fuerza en la práctica un sistema nacional de salud. Una idea que no prosperó, pero que probablemente hizo que se retrasara harto el que el gobierno presentara los proyectos que tenía que presentar por mandato de la Corte Suprema. Efectivamente, los senadores, sobre todo en el Senado, se presionó, dijeron, bueno, esta es nuestra oportunidad para que hagamos una reforma más profunda, metamos seguridad social al sistema privado, eliminemos las preexistencias, eliminemos las declaraciones de salud. Y el gobierno decía, bueno, nosotros no queremos sacar una reforma apurado, pero, como dices tú, evidentemente no había un acuerdo interno del gobierno, lo que siempre se habla de las 2 almas, de que hacer una reforma que fortaleciera las ISAPRES implicaba... traicionar el espíritu de la propuesta original del programa de gobierno del presidente Boric. Renunciar al seguro único de salud. Era perpetuar el sistema en la práctica, o al menos sostenerlo, y además con una garantía por parte del Estado, con un gobierno que es contrario a las ISAPRES. Y aparte yo te diría que hasta el último tramo de la discusión de esta ley, que se discutió durante un año más o menos, pero fue el último mes muy acelerado, estuvo todos los días tramitándose en el Congreso. Muchos decían que esto era como el cuento de Pedrito y el Lobo, ¿cierto? O sea, que las ISAPRES estaban presionando para que la ley saliera mejor para ellas, que era lo clásico que hacen las empresas cuando se discute un proyecto que las afecta, pero ya llegó un punto donde no se podía tapar el sol con un dedo, y era ver las planillas de los estados financieros, ya uno sabía que efectivamente estaban ya incumpliendo ciertos indicadores de insolvencia. Políticamente hablando, entonces, esto era un zapato chino, porque cualquier medida pro ISAPRES iba a ser vista como un perdonazo, la típica palabra que uno escuchaba cuando se estaba discutiendo este proyecto. Pero, por otro lado, no dar estas ciertas concesiones, como estos plazos de 13 años para pagar la deuda, que generó esta polémica por las devoluciones, era irresponsable también, porque podía provocar una crisis en el sistema. Entonces, ¿qué hacemos? Era la discusión en la interna en el Congreso. Y se fueron buscando una serie de soluciones. Lo que hablábamos recién, algunos trataron de hacer esta reforma más profunda, pero la verdad es que era muy encima y no había este acuerdo interno en el gobierno. Pero el resultado fue que terminamos con esta ley parche, como critican algunos, donde las ISAPRES tuvieron que aplicar esta tabla de factores nueva. Sus ingresos cayeron
en el orden de un 10%, varía obviamente según cada empresa, pero cayeron una cifra muy importante, no les alcanzaba con los ingresos para cubrir sus gastos y se hicieron algunas concesiones para que pudieran en el fondo sobrevivir las empresas. Entre otras cosas, se les dejó hacer un aumento de precio extraordinario que tuvimos hace algunos meses y se les dio este plazo de 13 años, que en un principio eran 10 y el mismo día que se aprobó la ley se subió a 13. Ahí se generó una polémica, de hecho algunos senadores rechazaron ese artículo, los senadores de centro izquierda, no sé si te acuerdas, el senador Juan Luis Castro a última hora rechazó esa indicación y no se pudo aprobar la ley con el acuerdo total. O sea, este artículo causó esta misma discusión que estamos teniendo esta semana en mayo. Yo por eso te decía que me quería retrotraer al principio de la ley, porque siempre se supo que esto podía pasar. En el fondo. Yo estoy completamente de acuerdo contigo. Sí, de hecho lo hemos comentado aquí en la mañana con Connie. Llama la atención como que de repente todo el mundo aparezca sorprendido cuando siempre se supo que cuando uno hacía el cálculo y el prorrateo sabíamos que nos íbamos a encontrar con un pago que era ínfimo, porque la cantidad de tiempo, porque no es la cantidad de años, es la cantidad de meses, que son 156. Y por lo tanto, claro, te iban a pagar a Lucas. 1.300 pesos, 500 pesos. Sí, hay casos que son entiendo que hay casos que son de menos de 100 pesos. Yo he visto algunos de 300 pesos revisando algunas cartas. De hecho, todos nos acordamos del término mutualización, que nunca había salido tanto en la prensa como en esa fecha, porque algunos decían, bueno, claro, bajar la deuda, porque la mutualización bajaba la deuda del sistema a menos de la mitad. Pero algunos decían, bueno, se va a bajar la deuda a menos de la mitad, pero la deuda se va a pagar de todas maneras del bolsillo de los afiliados. Entonces, al final, no hay mucha diferencia entre si pagan 1.200 millones de dólares o 450 millones de dólares. Ahora, hay una discusión legal detrás de eso. El gobierno decía que el fallo no permitía constitucionalmente aplicar la mutualización. Hay una discusión técnica en la que no vamos a entrar ahora, obviamente. Pero primó ese criterio, digamos. Y estaba en el aire. Bueno, y como te decía al principio, ahora, 6 meses después de que esto ya se había hablado y ya se sabía que podía venir, viene esta discusión de buscar las responsabilidades políticas, ¿cierto? El gobierno en este caso no ha negado su ley, no ha dicho que ellos no la apoyaron nunca, pero le han pasado un poco la pelota a la ISAPRE, ¿cierto? Diciendo que claro, tenían el plazo de 13 años, pero que nadie la obligaba a aplicarlo y pasan la responsabilidad para ella. El superintendente Torres, por ejemplo, ha planteado que ellos no podían obligar a la ISAPRE, que la ley no les permitió obligar a las ISAPRE a establecer un monto mínimo de pago, aunque los parlamentarios le han pasado la pelota al gobierno, las ISAPRE han guardado silencio hasta ahora, pero ha empezado esto a apuntarse con el dedo de unos a otros entre todos los involucrados de la discusión. No sé si la leíste, pero Carlos Peña ayer en la edición del Mercurio publicó una columna súper dura con este tema de las responsabilidades. Sí, y bueno, más allá de lo que plantea Carlos Peña, a mí me llama mucho la atención que hoy día aparezca como un debate lo que en algún momento el Consejo Consultivo de la ISAPRE planteó como recomendación, si el Consejo Consultivo había planteado en el fondo tener una cuota mínima de devolución. Y esa recomendación no fue escuchada, fue desoída. Entonces que ahora aparezcan todos como sorprendidos, aunque voy a decir una cuestión que escapa, digamos, al análisis que estamos haciendo más periodístico, aunque también es parte, digamos, del análisis periodístico, pero no deberíamos sorprendernos que los parlamentarios, cuando son pillados en una pega mal hecha, miren para otro lado, culpen a terceros y no se responsabilicen ellos mismos también, o empiezan a pegarle a patear la pelota al del frente, cuando tiene una responsabilidad colectiva. Si esto es una responsabilidad colectiva de los parlamentarios, ellos finalmente derivaron en esta responsabilidad. Y no haber recogido la recomendación del Consejo Consultivo que decía pongamos un piso mínimo de devolución y que ahora se hagan los sorprendidos y todos impactados, incluso indignados. O sea, los indignados somos nosotros y no deberían estar indignados con la ISAPRE, es con el Parlamento, que es el que finalmente lo permitió. Efectivamente, te voy a decir algo en ese punto sobre el Consejo Consultivo que bueno, para la gente que no lo conoce, es un consejo de expertos que tiene, fueron sus integrantes escogidos por los dos distintos lados políticos, o sea, era un consejo equilibrado. No fueron los primeros ni siquiera en sugerir este monto mínimo para que evitar las cuotas más chicas. Fue una ISAPRE con salud cuando presentó su plan de pago. Toda la razón.
Consalud le dice a la superintendencia, bueno, mira, nosotros nos vamos a autoimponer una cuota mínima para no dar pagos tan chicos a nuestros afiliados, que son más o menos 2.000 pesos. O sea, tampoco te estoy diciendo que sean pagos millonarios, pero hay una distancia entre lo que vimos esta semana. Y ahí el Consejo Consultivo toma esta sugerencia de Consalud y lo pone en todos los planes de las demás ISAPRES. Bueno, nosotros sugerimos que se aplique este monto mínimo a todas las demás empresas. Algunos aplicaron otros métodos. Por ejemplo, Nueva Más Vida ha dicho que quiere pagar al 66% de sus afiliados el próximo año. Colmena se autoimpuso un plazo de 10 años en vez de 13. O sea, algunas han tomado medidas para cambiar esto. ¿Qué pasó con Banmédica, Vida 3 y Cruz Blanca, que vimos estas cuotas más chicas? Para entender también lo que hicieron las ISAPRES, que yo creo que desde un punto de vista técnico es importante también. Ellos dividieron toda la deuda que tienen que pagar en 13. Como tienen estos 13 años de plazo, dividieron la deuda en 13 y la ley establece que los primeros años se tiene que priorizar el pago a los mayores de 65 y de 80 años. Y de 80 años en diferentes plazos. Claro, porque son personas que están más cercanas probabilísticamente a morir, ¿no? Estadísticamente. Efectivamente. Entonces, al dividir tú la deuda en 13 y tener que priorizar a cierto grupo de etarios los primeros años, a los más jóvenes hay que reducir la cantidad que se va a pagar. Por eso a la gente joven le quedaron cuotas tan chicas. Y eso explica lo que ha pasado y la indignación que han tenido algunos usuarios por estas cuotas ínfimas, como se dice. No. ¿Por dónde va a transitar entonces el debate de aquí en adelante? Porque ya empezó el pago. O sea, si esto se hubiese discutido antes, que alguien hubiese encendido la alarma y diga, ojo, la ISAPRE van a pagar 300 pesos, 500 pesos, lucas, da lo mismo. No, esto nos dimos cuenta cuando ya empezaron los pagos. O sea, yo entiendo que el Frente Amplio está pensando en presentar un proyecto para modificar esto. Para modificar el tema de la manera en que te pagan. Se está analizando si se puede hacer con un proyecto. Yo entiendo que también se está tratando de conversar con las mismas ISAPRES para ver si se hace por vía administrativa. Uh-huh. Pero con todo esto, que a mí me parece que también es muy importante de tocar este punto, a pesar de haber subido los precios y tener estos plazos de devolución, las ISAPRES financieramente no están bien. O sea, la ley no ha arreglado la situación financiera de la ISAPRES. Esta semana conocimos los resultados a septiembre, al tercer trimestre, y han perdido más de 90.000 millones en el año. Son una cifra, lo comparamos con el año pasado, que ganaron en el orden de 10.000 millones y que fueron unas ganancias que estuvieron... No eran tan... Están contaminadas por el alza GES. No sé si te acuerdas que se hizo o sea, lo que ganaron lo tuvieron que devolver. Y han perdido este año 90.000 millones. La única que rozó el cero fue Colmena, que perdió solo 711 millones. Pero todas las demás perdieron cifras, algunas perdieron casi 30.000 millones. O sea, financieramente no están bien. De hecho, esta ley, además de permitir que suban el precio de una vez extraordinaria y que paguen en estas 156 cuotas, ¿cierto? También las obliga a contener costos. Ellas tienen que decirle a la superintendencia, yo voy a recortar gasto de acá voy a fiscalizar las licencias médicas que las han hecho perder un montón de plata, este famoso tema de los fraudes de licencias médicas. Y las cifras que uno observa cuando revisa estos planes de contención de costos son bien brutales. Me voy a quedar con un dato. A Cruz Blanca le queda solo el 30% de los trabajadores que tenía el año 2019. O sea, han reducido su dotación en un 70%. Le quedan solo 7 vendedores. No te estoy exagerando. 7 vendedores de pasar. ¿Para todo el país? Para todo el país. O sea, ellos cerraron su fuerza de venta. Ya no están capturando gente. Es una empresa que solo se está quedando con la cartera que ya tenía antes y no está saliendo, no está comercializando. Ya, es bien brutal. Ahora, te voy a decir una cuestión que también creo que es bueno que pongamos sobre la mesa. Uno, probablemente a ti, a mí, a los que nos están escuchando nos pasa más o menos a todos, creo yo. No me gusta hablar por el resto, pero me imagino que no debe ser muy distinto a lo que voy a describir. A uno no le gusta estar secuestrado en función de amenazas. En el fondo es que si no, cae el sistema. Yo creo que a nadie le gusta, pero es una realidad. No es que las ISAPRES nos tengan secuestrados, es que el modelo derivó en una situación que primero permitió los cobros en exceso, que me parece que tenía que ser corregido, más allá de si lo hicieron deliberadamente o no, porque los cálculos del sistema finalmente derivó en que nos terminaran cobrando en exceso, porque no voy a entrar en esa disquisición porque me parece que es perder el tiempo. Pero hubo cobro en exceso y esos cobros en exceso había que devolverlo. Y cuando a uno le dicen, porque no hay una tercera alternativa, o cae el sistema o te van a devolver de a poco, chuta,
Si yo tengo que ponerme entre una y otra alternativa, visto cómo funciona hoy día el sistema público, que tiene en el fondo una serie de falencias brutales también, chuta, yo prefiero que no caiga el sistema, que me devuelvan de a poco. Lo que no significa que no esté indignado porque me hayan cobrado en exceso y que finalmente uno quede un poco secuestrado por cómo quedó armado el sistema. Yo no estoy diciendo que las ISAPRE lo hicieron deliberadamente, sino que el sistema permitió que finalmente una cuestión como esta ocurriera. ¿Que te indigna? Sí. La música, querido Mario. ¿Que te indigna? Sí. Pero si tengo que elegir entre una y otra... Bueno, lo dices tú y lo dicen todos los expertos, todo el sector salud e incluso el mismo gobierno sabe que acá hay que hacer una ley larga. Estamos hablando de las consecuencias de una ley corta, pero hace tiempo que el sistema necesita hacer una reforma para solucionar temas como las preexistencias, las declaraciones de salud. Políticamente se tiene que decidir si vamos a seguir con un sistema de multiseguro o vamos a pasar a un seguro único. Y era una reforma que era un pilar en este gobierno. O sea, recordemos cuando asumió el presidente Boric, teníamos las reformas de salud, de pensiones y la reforma tributaria. Claramente la reforma de salud fue la menos priorizada y no quedó para este gobierno, pero la necesidad sigue estando ahí y con todo esto que ha pasado, a la fuerza se han ido haciendo ciertas reformas. Por ejemplo, FONASA el próximo año va a partir con esta modalidad de seguros complementarios. Que es probablemente lo que debería haber ocurrido al principio. Si lo primero que deberíamos haber pensado siempre es cómo fortalecer el sistema de salud, pero aquí era el blanco y negro, era como terminemos con el sistema privado, que pasen a ser simplemente aseguradoras, digamos, secundarias, pero no, aquí lo que siempre se habría ocurrido es fortalecer el sistema público y fortalecerlo, y cuando uno tenga un sistema lo suficientemente robusto, que luego uno pudiese elegir. No haberte puesto entre la espada y la pared, porque además tenemos este otro elemento, ¿sí? Que como las ISAPRES cayeron en una situación de prácticamente insolvencia, porque estaban en una situación de insolvencia, en todo este entramado de la ley corta, Martín, al final lo que terminamos haciendo fue un rescate a la ISAPRE, donde nosotros estamos pagando ese rescate. Porque a todos nos permitieron o sea, se le permitió a la ISAPRE este incremento extraordinario de los planes, y en la práctica a ti te devuelven, chuta, pero la raya para las somas más bien restan. Y recordemos que se han ido cerca de 700.000 personas de la ISAPRE, o sea, lo que dices además, tú además están dejando de ganar por ese lado. Pero no solo dejando de ganar, lo que pasa es que el sistema público hoy día es un seguro cuasi único, Sí, ya tiene cerca del 90% de la población, entonces se ha ido reformando el sistema sin el monitoreo, sin la parte técnica relevante de estar, no sé si fiscalizando en la palabra, pero no se ha hecho de una manera ordenada, eso es lo que dice. No, ha sido orgánico. Está haciendo a la fuerza. Entonces, bueno, vamos a ver si, hablando de responsabilidades políticas, ahora sí se alinean las responsabilidades políticas para hacer la reforma que necesita el sistema. Y ojalá si va a ser una reforma, que no digan que es corta, porque la corta fue bastante larga, la verdad. Duró año y medio. Año y medio la reforma, la ley corta. Sí, no, y que bueno, tenía esta fecha fatal del 13 de mayo donde teníamos que aplicar un fallo de la Corte Suprema, ¿cierto? Sí. Que bueno, ahí también hay todo un tema si el fallo de la Corte estuvo dentro de las atribuciones, pero esa es una discusión entre abogados que lleva años librándose. Martín, un gusto como siempre, un abrazo. Muchas gracias. Martín Baeza conversando esta mañana con nosotros desde el Diario Financiero.